Amada y bendecida Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Espero el día de hoy recordemos a la luz de la palabra de Dios lo bueno que ha sido Él con nosotros. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 27. Quiero que me sigan, por favor, en la lectura. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Quiero que allá en tu casa cierres tus ojos y le pidamos al Señor que sea hablándonos por medio de su santa palabra. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de congregarnos, de reunirnos, de venir delante de ti, Señor, y sobre todo tener tu poderosa palabra en medio de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, por favor, hablando a mi vida, hablando a la vida de todos mis hermanos, y que todos seamos edificados, exhortados y consolados por tu poderosa palabra. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido que pueda ser un instrumento útil y eficaz en tus manos para este momento, Señor. Te damos toda gloria y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el libro de Lamentaciones es un libro que de pronto no es muy conocido. Es un libro que de pronto su propio nombre nos da una indicación de más o menos de qué se trata. Quiero decirles algo acerca del libro de Lamentaciones. Lo escribió el profeta Jeremías en algún momento después de que los babilonios destruyeron Jerusalén, alrededor del 586 más o menos, y es un relato poético también acerca de una situación muy triste. Es un lamento por lo que acaba de sucederle al pueblo de Israel a causa de los babilonios. Pero también tiene muchas expresiones, tanto poéticas como alegóricas, de la relación con Dios, con su pueblo, de cómo muchas veces Dios tiene que tratar con su pueblo, pero también lo ama, desde el punto de vista del amor y la misericordia. Y el capítulo 3 nos habla precisamente de esto. Hoy en día podemos ver que dentro del contexto del cristianismo hay muchas congregaciones donde no se hablan temas de dolor, de tristeza, de prueba, de dificultad, sino que todo lo contrario, se habla de palabras suaves, palabras bonitas. Entonces el cristiano empieza a andar su vida cristiana, a caminarla, pensando que todo tiene que ser color de rosa, que el hecho de que se haya hecho cristiano, de que haya recibido a Cristo, pues automáticamente lo pone en una posición en la cual nunca va a tener un problema, una dificultad, ni siquiera una enfermedad. De hecho, hay lugares en donde si hay una persona que está enferma, las personas dicen que es por causa de un pecado o que es por causa de alguna falla. Y no necesariamente. La palabra de Dios nos muestra hombres de Dios cargando aguijones en su carne, nos muestra personas que desde el punto de vista humano como que no les salieron muy bien las cosas, pero sin embargo el Señor estuvo siempre con ellos. Cuando una persona, cuando tú y yo decimos que hemos nacido de nuevo, según Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Ese tú te lo sabes de memoria. Pero analicemos bien qué significa todas las cosas, porque si tú lees ese pasaje superficialmente,
Tú vas a decir, claro, las bendiciones, el hecho de congregarme, el hecho de tener a Cristo, que eso es muy cierto y muy válido, pero también todas las cosas tienen que ver con esas cosas que nosotros no queremos recibir o que no queremos de pronto pasar o vivir. Llámese prueba, desierto, soledad, tristeza o todas las cosas que pasan en este mundo. Pero si hay algo que podemos siempre hacer y que debemos hacer y que hoy el Señor nos va a invitar a hacer por encima de cualquier situación, sea buena, sea no tan buena, sea trágica, desastrosa, es como se titula este mensaje: en mi vida has sido bueno. Y es una realidad. En mi vida el Señor ha sido bueno, por cuanto me ha llevado de su mano, tanto en ese valle de sombra y de muerte, como en ese lugar de delicados pastos. Yo no puedo decir que Dios es bueno cuando yo recibo de parte de Él buenas noticias, un aumento salarial, una bendición de cualquier tipo, y decir que es malo cuando de pronto viene prueba, dificultad, tristeza o enfermedad. Tanto en lo uno como en lo otro, en mi vida ha sido bueno. Y esa es una constante para todo hijo de Dios. El Señor es bueno y siempre lo será. Y por eso quiero, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios analicemos algunos aspectos entre muchos en los cuales Dios ha sido bueno con nosotros. Primer punto: Dios ha sido bueno en medio de mi amargura. Entonces allá repite en tu casa: Dios ha sido bueno en medio de mi amargura. Lamentaciones 3:19, empezamos a desglosar nuestro texto. Dice aquí el autor: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Estos son pues aspectos o personificaciones que se le dan a la amargura. Mira este pensamiento. Cuando pasamos momentos de dolor y tristeza, es natural que venga la amargura, pero ¿qué vamos a hacer con esa amargura? El hecho de que tú y yo seamos cristianos, el hecho de que tú y yo hayamos nacido de nuevo, no quiere decir que vamos a dejar de sentir amargura cuando se presenta una situación difícil. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa amargura? Si tú analizas el libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos dice que tú y yo no debemos dejar que brote ninguna raíz, quédate con esta palabra, raíz de amargura, que brote y produzca un fruto, pues obviamente de amargura. Quiere decir que esta amargura empieza en lo profundo de mi corazón, y si yo no la corto, no corto esa raíz, pues va a producir un fruto completamente opuesto al fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa amargura? Y hay algo muy importante en este versículo, y es que el autor dice: acuérdate de mi aflicción. Y es que lo que pasa es que la amargura muchas veces nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y a sentir que Dios no se acuerda de nuestros dolores, de nuestras aflicciones. Por eso el autor dice: acuérdate de mi aflicción. ¿Será que a Dios se le olvida nuestra aflicción? ¿Será que Él tiene amnesia celestial y dice: oiga, me acuerdo que mi hijo está sufriendo y yo no he hecho nada? Absolutamente no. Lo que pasa es que nosotros a veces, desde nuestro punto de vista de la tristeza, podemos llegar a decir: Señor, acuérdate de mí, cuando Él siempre nos tiene presentes y sabe cada movimiento que vamos a hacer. Proverbios 3, 5, 8 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en la amargura, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tienes una prueba, una dificultad, y si tú y yo detectamos amargura en medio de esa prueba, no nos apoyemos en esa amargura, porque esa amargura viene de nosotros. Esa es tu propia confianza. Apóyate y apoyémonos en el Señor para que Él sea depurando esa amargura y llevándonos a vivir ese gozo que Él espera que vivamos. Por más que parezca, porque hay momentos en los que puede llegar a parecer, pero por más que parezca, nunca estamos solos en la prueba.
No importa lo difícil que sea, no importa ese diagnóstico, no importa ni siquiera ese panorama desolador, nunca estamos solos en la prueba, porque es Dios quien está ahí supervisando cada paso que tome, cada decisión que tomemos y cada paso que demos para seguir avanzando en medio de esa prueba. Salmos capítulo 9, versículos 9 y 10 nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y tú y yo somos los que conocemos ese nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tienes que hacer en medio de tu prueba? Y cuando viene la amargura, busca al Señor. Pero resulta que hay personas que simplemente pelean con Dios. Entonces llegó la prueba, la dificultad, ya no vuelvo a la iglesia, ya no voy a servir más, ya no voy a hacer esto, me voy para otro lado, mejor hago otra cosa. Eso es amargura que se manifiesta en ira. Pero cuando la palabra me dice que los que realmente conocen el nombre del Señor lo van a buscar en esos momentos, quiere decir que ahí también yo me doy cuenta si realmente pertenezco a Cristo. Mira este pensamiento. Si entendemos que la amargura es un resultado natural y humano, nuevamente debemos repetirnos la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esa amargura? ¿Qué vas a hacer con esa amargura? ¿Vas a seguir alejando a las personas que quieren ayudarte? ¿Vas a seguir renegando en tus oraciones en contra de Dios? ¿Vas a seguir conmiserándote, haciéndote que los demás te tengan lástima y vas a demostrar que ese es tu Dios? Entonces, ¿qué vas a hacer con esa amargura? Hebreos 12:15 nos dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Por qué a muchos? Porque una persona amargada tiene la particularidad de que poco a poco va contaminando a los demás. Entonces, hoy, si tú has dicho, yo he sido amargado durante mucho tiempo en mi vida, es una exhortación de parte del Señor a dejar toda amargura, porque esa amargura va a afectar a tu familia, va a afectar a tu congregación, va a afectar tu relación matrimonial si estás casado. Entonces, suelta esa amargura ya en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo de Dios restaure y te quite esa raíz de amargura para que puedas descubrir lo bueno que ha sido Dios en cada área de tu vida. Segundo punto, Dios ha sido bueno en medio de mi dolor. Dios ha sido bueno en medio de mi dolor. Entonces hay un proceso. Después de la amargura y la indignación por la ofensa o la difícil situación, viene el dolor. Pero adivina qué, Dios también está ahí. Él no solamente está en esa amargura inicial, cuando recibiste esa mala noticia, ese diagnóstico, cuando te traicionaron, cuando te ofendieron. Él también está cuando viene ese dolor, cuando empiezas a asimilar, cuando empiezas a sentir realmente el peso de esa prueba. Él está ahí. Mira el versículo 20 de Lamentaciones 3. Dice aquí: lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Entonces aquí el autor le dice: acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento y del ajenjo y de todo lo que me ha pasado. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y es que cuando recibimos ese dolor, cuando estamos entrando a la prueba y sentimos esa amargura inicial, de ahí para adelante empieza un camino que va a doler, que nos va a lastimar, que nos va a hacer sentir mal, en el cual vamos a clamar por una respuesta, pero a veces no va a llegar. Empieza un camino de desesperación en algunos casos. Empieza un camino en el que nos atacan, en el que nos menosprecian, en el que preguntamos a Dios: ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? No entiendo esta situación. Cuando ese dolor se genera, entonces empezamos a sentir que Dios tal vez no está ahí. Pero no importa ese dolor, mi Dios es más grande. Dios siempre está ahí. Mira este pensamiento. Nuestro mayor ejemplo de dolor, tanto físico como emocional, es el Señor Jesús. Señor, tú no entiendes por lo que estoy pasando.
mira la cruz de Cristo. Señor, es que tú no te has sentido nunca tan solo como estoy yo en este momento. Mira quienes lo acompañaron en la cruz. Señor, es que no aguanto esta enfermedad. Mira cuánto padeció el Señor. De hecho, Isaías 53:3 nos da un panorama. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué hicimos tú y yo? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿A ti te han menospreciado? Seguramente sí. Cristo fue menospreciado primero. ¿A ti te han desechado y rechazado? Tal vez sí, pero Cristo lo sufrió en una escala más grande. ¿Tú has sido experimentado en dolores? Tal vez llevas toda tu vida con una enfermedad o con una condición, pues Cristo es el mayor experimentado en dolores. Salmo 34, 18 y 19 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y es que la prueba, la dificultad, es usada por Dios para que quebrantemos nuestro corazón delante de Él, para que seamos contritos de espíritu. Porque si todo nos saliese bien, si todo fuera un mar de rosas como se vende en algunas congregaciones, pues simplemente seríamos orgullosos espirituales y no tendríamos necesidad de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 19. Muchas, no una, no dos, no tres, sino muchas son las aflicciones del justo, del que ha sido justificado por Cristo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es una promesa para el verdadero cuerpo de Cristo. Muchas son las aflicciones que pueden llegar a tu vida, a mi vida, en diferentes áreas, tal vez una encima de otra, tal vez dos, tres al tiempo, pero de todas ellas, absolutamente de todas, nos librará Jehová, porque realmente le buscamos de corazón. Mira este pensamiento. Muchas veces vemos el dolor como innecesario o muy pesado para nosotros, y surge esta pregunta: ¿por qué este dolor que estoy pasando? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo que soy tan bueno, si yo que te sirvo, si yo que me conecto martes, jueves, sábados y vengo los domingos acá a la iglesia y me conecto también los miércoles, ¿por qué a mí, Señor, que hago todo tan bien? Precisamente porque el Señor necesita irnos limpiando. Si tú quieres paciencia, viene una prueba. Si tú quieres esperanza, pues viene una tribulación. Si tú quieres conocer a Dios como tu proveedor, seguramente la única manera de hacerlo es por medio de la escasez. Si tú quieres conocer a ese Jehová Rafa, ese Jehová sanador, seguramente sea por medio de la enfermedad. Porque no hay otra manera de conocerlo. ¿Por qué estoy pasando por este dolor? Ese por qué tal vez deberíamos trasladarlo a un para qué. Y sin embargo, ni siquiera es una respuesta o una pregunta que le pudiésemos hacer a Dios, porque Él es soberano. Simplemente confiar y depender absolutamente de su soberanía. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Aquí vemos un hombre bien experimentado en este tema de las pruebas, el apóstol Pablo. Dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Cómo sabe Pablo que Dios es un Dios de misericordia y un Dios de consolación? Por la misericordia que mostró a su vida y por la consolación que le da en medio de las pruebas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Mira aquí lo importante: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú te preguntas, ¿por qué, Señor, tuve que padecer esta enfermedad tan grave y hoy has sido sano? Es porque Él quiere que aconsejes a otros que van a pasar por esa enfermedad y tal vez Dios los sane, pero tal vez no. Y Dios te puede usar para hacer esa palabra de parte de Él para esos enfermos. ¿Por qué Dios tal vez permitió que tu matrimonio se acabara? Precisamente para que cuando Él te restaure, tú empieces a ser instrumento de restauración para otros que estén empezando a pasar la misma situación. Y así aplica para cualquier prueba. Necesitamos ser experimentados primero para poder hablar a otros a la luz de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:10.
En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y ahí pongo un frenito de mano. Tan bonito, ¿cierto? Dios nos llamó para que participemos de su gloria eterna. Eso es glorioso, majestuoso, maravilloso. Claro, participar de la gloria del Señor. Quito el freno de mano y dice, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y un poco de tiempo puede ser toda tu vida, porque los 70, 80 años que tú vivas en esta tierra no son comparados con la eternidad, por eso es un poco de tiempo, porque a veces decimos, bueno, un poco de tiempo quiere decir que ya de pronto de aquí a 8 días se me soluciona la situación. No tiene que ver nada con eso. Pero después de ese poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Es decir, que después de la prueba, tú quedas aún más fundamentado en Cristo. Mira el ejemplo de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y estamos hablando de Job, uno que en el capítulo 1 y capítulo 2 tenía un testimonio intachable delante de Dios. Pero en el capítulo 42, cuando pasa todo ese proceso tan difícil, él mismo reconoce que no conocía a Dios de la manera que lo conoce ahora después de pasar la prueba. Por eso en mi vida has sido bueno. Tercer punto. Dios ha sido bueno en medio de mi espera. Dios ha sido bueno en medio de mi espera. Versículo 21 de Lamentaciones 3 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y es que después de que tú pasas por la amargura inicial, tienes ese dolor y lo entregas al Señor, viene ese tiempo de espera, que si bien puede llegar a doler, puede llegar a incomodarte, es la muestra de que te pudiste deshacer de la amargura, de que Dios te dio consolación en medio de ese dolor y por tanto esperas en Él, que Él disponga como desee en medio de la situación. Mira este pensamiento. Esperar no siempre va a ser lo más cómodo para nosotros, pero siempre será lo mejor de parte de Dios. A ti y a mí no nos gusta esperar. Somos seres impacientes. Las redes sociales, el mundo de hoy en día nos quieren llevar a tener una respuesta inmediata. Nos quieren llevar a tener ya todo en 5, 10, 4 minutos. Pero cuando Dios nos pone a esperar, ahí nos duele. Nos duele porque tal vez estamos en medio de dolor. Porque a pesar de que entregamos ese dolor, tal vez cuando vienen los días, pasan los meses o incluso los años y seguimos esperando esa respuesta, es inevitable todavía sentir rastros de ese dolor. Cada vez que el Señor nos pone en un tiempo de espera, ahí podemos estar seguros que Él también está, porque Él siempre tiene el control. Él no es como tú o como yo, que clasifican los tiempos. Él es eterno. Y si en este momento tú, mi amado hermano, estás esperando en este momento una respuesta de Dios, sigue esperando, sigue orando, sigue confiando, sigue congregándote, sé de bendición para otros y espera pacientemente en el Señor. Santiago 5, versículos 7 al 8 de la Nueva Biblia de las Américas dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que ser pacientes tú y yo? Hasta la venida del Señor. Y te cuento, no sabemos cuándo es la venida del Señor. Así muchos se atrevan a dar fechas o a poner lugar en el calendario. Seamos pacientes, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes, es decir, nosotros, pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Tu problema, mi desierto, tu valle de sombra y de muerte, tu lugar indeseado en este momento, tiene fecha de vencimiento. Tal vez sea una fecha que Dios disponga en este momento, en esta tierra, en estos días, en estos meses, pero si no lo dispone así, tiene fecha de vencimiento cuando el Señor venga por nosotros. Quiere decir que los problemas no son eternos,
que las dificultades aquí no van a perdurar para siempre, sino que todas, por más difíciles y fuertes que sean, tienen una fecha de vencimiento. Mira este pensamiento. Una de las maneras en que Dios llama nuestra atención es por medio de la espera. Es una manera que Dios utiliza para llamar nuestra atención. Porque imagínate que nos respondiera absolutamente todo de manera express e inmediata. Simplemente no lo buscaríamos. Pero cuando tenemos que doblegar nuestro orgullo, cuando tenemos que pasar tiempo con Él en medio de la prueba, Él se glorifica en nosotros y nos transforma de gloria en gloria. Isaías 30, versículo 18 nos dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. El Señor también espera, pero espera que como hijos lo busquemos a Él. Porque imagínate que yo tenga un problema, una dificultad, o que tenga alguna situación difícil, y mi primer apoyo sea los bancos, los médicos, me voy para Estados Unidos a ese tratamiento, que voy a pedirle al gota a gota de la esquina, que voy a hacer cualquier otra cosa. El Señor espera que le busquemos en medio de la prueba, de la dificultad, para que sea Él el que nos diga a dónde ir o qué hacer. Que sea el Señor el que te diga: hazte esos exámenes, ve a este lugar, consulta esta otra fuente de parte de Dios. No que sea nosotros buscando la solución en medio de nuestra poderosa iniciativa, así como hizo Abraham con Agar. Porque el Señor ha sido bueno en nuestras vidas. Cuarto, Dios ha sido bueno al mostrarme su misericordia. Mira este pensamiento. Solamente un Dios eterno y soberano podría mostrar y dar a conocer su misericordia a la humanidad en medio de su miseria. Toda la humanidad está llena de miseria. Basta con que salgas a la calle de tu ciudad, de tu país, y camines unas pocas cuadras. Vas a ver pecado, dolor, miseria, robo, violencia, tantas cosas, pero un Dios soberano y eterno como el que nosotros amamos puede mostrar y dar a conocer esa misericordia. Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es que la misericordia y la fidelidad van de la mano. ¿Tú no crees que el mundo pecador y todas las atrocidades que se hacen debajo de este cielo no son suficientes para que ya todos estuviésemos fulminados y completamente devastados por la ira soberana de Dios? Hace muchísimo tiempo no existiríamos, no tendríamos oportunidad de absolutamente nada si no fuese por la misericordia de Dios. El pecado es tan abominable a los ojos de Dios que ni siquiera nosotros, después de haber nacido, si no fuese por la misericordia de Dios, tendríamos acceso ante su presencia. Es tan grande la gracia de Dios que nos permite llamarlo Padre, que nos permite hablar de su palabra, que nos permite orar, que nos permite alabarlo sin ser fulminados por su majestuosa presencia. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, no irreverentemente, no queriendo engañar a Dios, no viniendo aquí solo viviendo de apariencias. Acerquémonos confiadamente porque lo hacemos por medio de Cristo, porque realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y por qué necesitamos hacerlo? Porque necesitamos gracia y oportuno socorro en todo lugar y en todo momento, en cada área de nuestras vidas. Solamente quien realmente experimenta la misericordia y la gracia de Dios se acerca confiadamente ante su majestuoso trono. Aquí no estamos hablando de religión, aquí no estamos hablando de fundamentalismo, de ideas, de movimientos, de partidos políticos. Solamente quien realmente experimenta y vive esa gracia, esa misericordia, ese perdón de Dios, va a querer acercarse confiadamente a Él porque conoce y se deleita
en su amor. Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dime qué esperanza hay para un muerto. Dime qué vida le espera a alguien que ya ha muerto. Solamente Dios, en medio de su misericordia, podía hacerlo. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es darle vida a un muerto y condenado cuando éste no haya tenido ninguna opción de salvación. Un muerto ya no tiene nada más que hacer. Si tú de pronto le prestaste plata a un muerto, ve y cóbrale al funeral. Te vas a dar cuenta que no te va a dar nada, que no va a salir nada de él porque está muerto completamente. Es imposible que se levante y te diga: aquí está la deuda, o te pida perdón si de pronto te ofendió en vida. Así estábamos tú y yo. No teníamos ninguna opción de salvación. Era completamente imposible que tú y yo nos levantásemos de esa muerte en el pecado y dijésemos: realmente quiero ser salvo y aceptar a Cristo. Fue el Espíritu Santo que vino, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio por la misericordia de Dios, que nos permitió decir: aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Es por gracia que tú y yo hoy estamos respirando y que hemos nacido de nuevo. Si tú no conoces la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios, hoy es una invitación a que dejes esa antigua manera de vivir y le pidas al Espíritu Santo que venga a tu vida y te traiga ese arrepentimiento genuino para que dejes de ser un muerto espiritual. De pronto tú estás muy bien, tienes deleites, tienes riquezas, tienes una salud formidable, pero no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, estás muerto. Eres como el peor de los muertos. Segunda de Timoteo 2, 11 y 13 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Tú y yo somos infieles. Tú y yo nos acomodamos muchas veces según las circunstancias. Tú y yo a veces negamos. Tú y yo a veces rechazamos. Pero el Señor permanece fiel. Y sobre todo fiel con su pueblo amado. Mira este pensamiento. Así como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, esta va acompañada por su fidelidad que sobrepasa cualquier medida. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, y tu fidelidad es eternamente y para siempre. Y mira nuevamente, volvamos a Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová, que es nueva cada mañana, es que no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque deberíamos ser consumidos, pero no lo somos por la misericordia del Señor. Porque nunca decayeron sus misericordias. Él nunca se arrepiente ni se cansa de tener misericordia de nosotros. Pero esto no es un cheque en blanco para pecar y hacer lo que nosotros querramos. Como el Señor tiene misericordia, entonces podemos hacer lo que querramos, que igual el Señor nos perdona. Si esa es tu actitud, tú no eres un hijo de Dios. Por ende, solamente hay condenación para ti. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, quiere decir que tu pensamiento con relación al pecado tiene que cambiar. Tú no puedes decir: bebamos y comamos que mañana moriremos, porque el Señor tiene misericordia y nuevas son cada mañana. Eso es una mentira del demonio, del diablo, que quiere poner en las iglesias para que la gente siga viviendo conforme al mundo y crean que son salvos por venir a una iglesia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande. No te imaginas la misericordia que ha tenido Dios de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso puedes decir: en mi vida ha sido bueno. Quinto punto. Dios ha sido bueno por permitirme buscarle.
Dios ha sido bueno por permitirme buscarle. Lamentaciones 3, 24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y quiero que hagamos énfasis en esta palabrita iniciando, mi porción es Jehová. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu porción cuando llegan los momentos difíciles? ¿Cuál es tu porción cuando llegan los momentos difíciles? La palabra porción viene de del griego helek, que significa galardón, herencia, ración, entre otras. Es decir, algo anhelado y esperado en medio de un momento determinado. Si tú estás en una prueba, en una dificultad, en un problema, en una situación difícil, ¿cuál es tu porción? ¿Cuál es tu helek? ¿Es suficiente el Señor para ti? Porque mira lo que nos dice también la palabra de Dios. Jeremías 29, 11 y 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Háblame de ese respaldo ilimitado. ¿Es suficiente? ¿Es una porción suficiente para ti? ¿Que el Señor siempre te va a escuchar? Primera de Crónicas 16, del 8 al 11 nos dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle alabanzas, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense en el corazón de los que le buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? Adorar, exaltar el nombre de Cristo. Gracias, Señor, te exalto, te bendigo, porque tu porción es suficiente, porque el Señor tu Dios es suficiente y es tu porción, y por eso le adoras y le alabas. ¿Y qué pasa también? Mira Habacuc 3, 17, 19. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, a pesar de todo eso, a pesar de tu enfermedad, de tu pérdida, de tu traición, de tu mala inversión, de tu cualquier situación que te haya pesado, a pesar de todo eso, aún así, versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque resulta que la salvación que tú y yo tenemos está por encima de cualquier prueba o dificultad. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre la altura. Hay una firmeza en confiar en Dios, no una firmeza según los hombres, porque tú has visto personas que les ha pasado de todo, que se le ha muerto toda la familia, que han perdido toda la plata, que mejor dicho están más enfermos que quién sabe qué, y son firmes así, aguantando y soportando, pero no tienen a Cristo. Eso es una firmeza humana, pero cuando tú y yo conocemos al Señor, tenemos al Señor, realmente podemos estar firmes en que Él nos levanta y nos restaura. Cuando ponemos la mirada realmente en las cosas del cielo, cuando a pesar de lo que nos pase aquí, eso no afecta nuestra relación con Dios. Eso no nos pone en pelea con Dios. Sí, tienes que llorarlo, tienes que padecerlo, tienes que sufrirlo. El Señor te consuela, pero mi relación con Dios sigue siendo igual. De hecho, puede llegar a ser incluso hasta más profunda, porque lo busco en medio de mi dolor. En mi vida ha sido bueno. Sexto, Dios ha sido bueno por darme su salvación. ¿Qué más queremos? Dios ha sido bueno por darme su salvación. Mira este pensamiento. No hay mayor galardón, mayor honor, mayor posición, ni nada que se compare con la salvación de nuestro Dios. Ningún ascenso, ninguna empresa, ningún trabajo, ningún viaje, nada que se compare con la salvación de nuestro Dios. Lamentaciones 3:26 nos dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Analicemos un poco esta expresión en silencio.
Porque resulta que tú y yo como seres humanos, cuando creemos que merecemos algo, empezamos a hablar. Es que es mi derecho legítimo, es que yo he trabajado, es que yo soy el que se ha partido el lomo, es que yo soy el que ha ido, el que ha hecho, es que es con mi capital, es que es mi dinero, es que es mi salud, es que es mi vida, mi vida. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir. Pero esta expresión en silencio nos habla de algo a lo cual ni siquiera tenemos derecho, pero sin embargo se nos es otorgado por gracia. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo no tenemos nada de merecimiento delante de Dios. Sin embargo, Él ha sido bueno por darnos su salvación. Isaías 62, versículos 1 y 2 de la NTV nos dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Solamente Él. Si Dios, en medio de su amor, misericordia, gracia, bondad y soberanía, ha decidido salvarme de la condenación, entonces mi respuesta debe ser alabanza y adoración. Aún en medio de la prueba, mi respuesta debe ser alabanza y adoración. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Ahora que no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Adoras en medio de la prueba? ¿Exaltas a Dios en medio de la prueba? ¿Te congregas en medio de la prueba o no? Yo ya no voy los domingos, yo lo veo desde aquí porque estoy bravo con el Señor, porque no tengo plata para el bus. ¿Quién lo manda a pasarme por esta escasez? ¿Quién lo manda a pasarme por esta enfermedad? Obviamente, si tu condición es grave de salud y te toca verlo desde un hospital, pues ahí Dios ve tu corazón. Pero si tú pudiendo hacerlo, estás en enemistad con Dios por causa de esa prueba, arrepiéntete y que el Señor sea suficiente para ti. Séptimo y último, Dios ha sido bueno durante toda mi vida. Por eso al principio decíamos, en mi vida ha sido bueno. Séptimo, Dios ha sido bueno durante toda mi vida, aun cuando no le conocías. Lamentaciones 3:27 nos dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y si tú analizas todo el contexto de lo que hemos leído, ese yugo es esa tristeza, esa amargura, ese dolor, es esa situación difícil que cuando ya se ve el respaldo y el amor de Dios, entonces es bueno. Es bueno, Señor, porque me acercó a ti. Es bueno, Señor, porque aún estoy aquí y puedo levantar mis manos y adorarte. Mira este pensamiento. Desde antes de nacer, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. E independientemente de los acontecimientos, Él ha sido bueno. Independientemente que tú naciste y te dejaron caer y te pasó cualquier cosa, Él ha sido bueno. Que tú naciste y tu familia se vino a la quiebra, Él ha sido bueno. Que tú cuando eras un bebé te rechazaron y te dijeron que no eras un bebé deseado, Él ha sido bueno. Que desafortunadamente cuando fuiste niño abusaron de ti, tal vez un familiar, Él ha sido bueno. Es muy duro, pero Él ha sido bueno. Mira este pensamiento. ¿Qué nos dice Dios acerca de este yugo del que hemos estado hablando? Está precisamente en los siguientes versículos del texto que analizamos hoy. Lamentaciones 3, 28 al 33 nos dice: que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Fue Dios el que permitió esa prueba. Fue Dios el que permitió esa dificultad. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos
de los hombres. ¿Tienes una prueba o una dificultad? Siéntate y calla, porque el Señor es soberano y a Él no se le escapa nada. A Él no se le va la mano contigo. Él siempre ha sido fiel. Mira este pensamiento. Por más que consideremos que una situación o prueba es inmerecida y que es un error de parte de Dios hacia nosotros, no desechemos este yugo, porque Dios trabaja en nosotros por medio de las pruebas. Señor, ya no quiero más esta prueba. Quiere decir que entonces el Señor te sigue enseñando por medio de esa prueba. Primera de Pedro 1, del 5 al 9, nos dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, en esta tierra, en el año 2024 o el año que venga, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con una prueba. No, con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? Alabar y adorar a Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Estos dos últimos ya lo hemos leído y aquí los complementamos. Mediante las pruebas y las dificultades es cuando yo más puedo decir: en mi vida has sido bueno. Y esta expresión "en mi vida has sido bueno" no solo abarca los momentos de felicidad, no solamente abarca cuando pasas la prueba o ya te sanas de tu condición médica o Dios responde una oración que has hecho durante años. Aún en medio de esa prueba, de esa dificultad, de ese dolor, en mi vida has sido bueno. Y si te detallaste cada uno de los puntos que analizamos en esta noche, están hablando en primera persona. Mi dolor, mi tristeza, tú eres todo para mí, Señor, y espero que también en cada uno de nosotros lo tomemos de manera personal. Es el Señor el que ha sido bueno en tu vida y en mi vida, no en la vida de mi vecino, no en el pueblo de Israel, que lo dice la Biblia, sino en mi vida. ¿Tú has realmente degustado y probado de la bondad de Dios? ¿Crees que Dios ha sido bueno en tu vida? Basándote en las experiencias propias que has vivido. No porque mi papá me contó que Dios es bueno, entonces Él es. No, es porque tú realmente has sentido esa bondad de Dios. Y si la has sentido, no desaprovechemos la oportunidad de darla a conocer a los demás, porque en mi vida el Señor ha sido bueno, a pesar de cualquier cosa. No desaprovechemos la oportunidad de darle gracias a Dios, tanto en los momentos de victoria como en los momentos de prueba y de dificultad. Por eso, Señor, en mi vida has sido bueno. Quiero que por favor cierres tus ojos. Amado Señor, Padre Santo, Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y siempre lo serás. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido bueno, a pesar de que yo muchas veces no te busco, no te honro y no me deleito en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido bueno, a pesar de las pésimas decisiones que en algún momento he tomado. Pero eso me ha servido para ver tu misericordia, tu bondad, y has corregido mi camino, Señor. Me permites, Padre eterno, seguir en pie delante de ti, pudiendo levantar mis manos, pudiendo adorarte con mis palabras, Señor. Tú has sido bueno, Padre eterno, y siempre lo serás. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, Señor, que hoy hemos entendido la bondad de Dios. Es mucho más profunda, mucho más grande, pero hoy tú nos has dado una base, Señor, para seguir confiando y creyendo en medio de la prueba, Señor. Gracias, amado Señor, porque en mi vida has sido bueno. Gracias, Padre eterno, por tu bondad y tu misericordia. Hoy solamente podemos decir gracias, más allá de pedirte, Señor, que nos libres de cierta prueba, cierta situación, que sabemos que si es tu voluntad lo vas a hacer. Hoy solamente podemos dar gracias, Señor, si en medio del dolor
tú eres suficiente para nosotros. Damos honor y gloria a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.